ya en mi condición de ciudadana común y corriente, como cualquier otra persona, como cualquier otro peruano, puedo hablar con total libertad y con derecho a la opinión incluso, y con el conocimiento de los pormenores. Sucede que desde el 8 de noviembre del año pasado, cuando asumí como fiscal de la Nación, desde diciembre y enero se notó ya los ataques que fueron poco a poco siendo más fuertes contra mi persona, debido a que yo misma me di cuenta, ya empezaba a ser notoriamente incómoda para el sector político, para los más altos funcionarios a los que yo estaba investigando, porque he estado iniciando investigaciones y otros casos que recibí de mi antecesor. Casos muy graves de corrupción al más alto nivel, empezando por la Presidenta de la República, los señores congresistas, ministros de Estado. Casos importantes como el tema Rolex, las protestas sociales, el tema de Caliwarma, gravísimo, casos del cofre de la señora Presidenta y de diversos ministros, congresistas, tema de los niños, el tema de los señores congresistas, exmilitares y ex policías también, no por un doble sueldo, sino por un tema de haberse favorecido con una ley absolutamente particular para ellos, de beneficio particular. Y una serie de casos que hasta el momento que dejé el cargo, pasaron pues las 50 denuncias constitucionales con cargos y con pruebas muy fuertes, acreditados, y yo diría, por favor, con una modestia aparte, con casos que tranquilamente yo podría haber asegurado que llegaban hasta juicio oral. Y ese es el terror que han sentido estos señores para que busquen un pretexto de sacarme. Señor, me han escudriñado todo, tema patrimonial, tema de mis antecedentes en la carrera, todo, absolutamente todo. Hasta me han hecho seguimiento a mi casa, a mis movimientos personales, por donde yo transitaba, porque todo se llega a saber y yo me daba cuenta que tengo conocimiento por mi expertise de fiscal. Sin embargo, al no encontrar absolutamente nada, ¿qué mejor pretexto? Me tendieron una trampa. ¿Por qué? Al momento que ellos pretenden restituir a Patricia Benavides, quien, dicho sea de paso, al 16 de junio, en otro procedimiento administrativo, estaba legalmente destituida. Pero cuando ellos quieren reponerla por el caso grave de haber favorecido a su hermana, Emma Benavides, por el caso de retirar abusivamente a la doctora Bersabe Revilla, ese caso, la Junta Nacional de Justicia lo declara nulo de oficio. Pero en lugar de ordenarle a la Junta de Fiscales Supremos, porque es la Junta la que elige al fiscal de la Nación, me ofician solo a mí. Y a mí empiezan a hostigarme, a quererme obligar que yo le entregue el cargo a Patricia Benavides. Mire, yo tenía dos opciones. Si les hacía caso y por las buenas le entregaba el cargo, créame, señor Tuesta, me denunciaban por infracción a la Constitución, porque yo hubiera vulnerado el artículo 158, en el que exclusivamente la Junta de Fiscales Supremos, el grupo de supremos titulares, es el que elige quién es o le puede retirar esa función al fiscal de la Nación. ¿Comprende? El día jueves, si no me equivoco, el jueves o viernes, en su canal preferido, Willax, fue entrevistado el señor Tomás Gálvez, y allí se atrevió a decir que yo había desacatado a la Junta Nacional de Justicia. Entonces el señor que se decida, o dijo A o dijo B, pero primero él, y es más, dos decisiones de la Junta de Fiscales Supremos me ratificaron, reafirmaron esa condición legítima de haber sido designada, elegida constitucionalmente fiscal de la Nación, a través de un comunicado, en primer lugar, y luego solicitando todos, por unanimidad, a la Junta Nacional de Justicia, que nos diga los alcances de esa orden. Señor Tuesta, nunca contestó la Junta Nacional de Justicia, nunca respondió esa consulta. Por lo tanto, es que no podía contestar, porque hubiera tenido que decir que el artículo 158 es el que se impone. Y para que lo sepa con más claridad la gente que a usted lo sigue, su público, la Junta Nacional de Justicia solo elige jueces y fiscales de todos los niveles a nivel nacional, pero no está en la Constitución que ellos decidan quién es fiscal de la Nación.
Por lo tanto, yo no podía cometer infracción a la Constitución si le entregaba el cargo a la señora Benavides. Igual yo iba a caer, yo me di cuenta, igual me iban a sancionar por un lado y ahora, mire, por haber hecho respetar al Ministerio Público y su autonomía, me han suspendido con un procedimiento, señor Tuesta, absolutamente plagado de ilegalidades de origen. Pero yo confío, y ahí sí el Poder Judicial tiene pues ahora que ponerse en su lugar de defensa de la justicia, del Estado de Derecho, para que prontamente me den la medida cautelar, porque yo debo regresar prontamente para que no se siga postergando y haciendo sufrir a una institución que está siendo maniatada por estas arbitrariedades de la Junta Nacional de Justicia. Lo que desean, en buena cuenta, señor Tuesta, es empezar a archivar los casos gravísimos que ya están con pericias, ya prácticamente para terminar y emitir las disposiciones correspondientes. Yo estoy muy preocupada por el hecho que el señor Tomás Gálvez, los casos que él recibió contra la Junta Nacional de Justicia a raíz de las ilegalidades, con esa resolución que pretendió reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, él ha declarado nulo uno de los casos. No estoy segura si dos, pero declaró nulo uno y que está para resolver. Y es muy probable que tal vez lo pueda archivar, porque ¿cómo va a declarar nula una investigación? No tiene sentido. Pero esa declaración de nulidad la hizo a pedido de la señora María Teresa Cabrera, una de las denunciadas vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia. Como usted se dará cuenta, qué conveniente, porque son casos realmente graves por abocamiento indebido, por usurpación de funciones, por abuso de autoridad, por prevaricato. Son casos muy delicados, incluso está el caso del señor Tábara, de uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que también en su momento se recogió su propia denuncia. Como comprenderá. Claro, y que a él lo han apartado justamente porque ha sido el único que empezaba a contar lo que realmente estaba pasando en la Junta y que quien está claramente protagonizando buena parte de esta historia es la señora Cabrera, como usted bien ha referido. Pero no sé si la logré entender bien. Ha dicho que el actual fiscal de la Nación interino, nombrado por la Junta de Fiscales Supremos, ha archivado uno de los casos vinculados a las denuncias que usted ha hecho a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la cantidad de delitos que han cometido en esa resolución que el propio Tomás Gálvez decía que era inejecutable. Así es. Un caso, tengo conocimiento, que lo ha declarado nulo. Lo que se ha investigado hasta el momento y se le entregó, lo declaró nulo. Y eso significa que él va a volver a revisar si es que se archiva o es que se continúa. Por eso nos pone en tela de juicio. Pero eso no es lo peor, eso no es lo peor, sino de que acá hay una situación de desconcierto por el interinato. El perjuicio que está ocasionando la Junta Nacional de Justicia, como todos sabemos, el interinato quiere decir que es un suplente, es un reemplazante temporal. Por eso, lo que yo espero que el señor fiscal de la Nación interino no obstaculice o no traiga por tierra un plan de trabajo que se aceptó desde la postulación que hicimos el año pasado los candidatos para poder ser elegido fiscal de la Nación. Ese fue un acuerdo que se tomó de presentar un plan de trabajo, el cual yo expuse el día de mi juramentación, el día de mi juramentación se expuso antes y lo expuse también a toda la comunidad del Ministerio Público al momento de juramentar. Por eso es importante que esto no se bloquee, que esto no se trunque. Ahora, ¿y qué contenía ese plan? ¿Qué contenía, doctora Espinosa, disculpe, ese plan? Sí. Porque yo tengo la impresión que así como la señora Patricia Benavides cuando entró tenía claramente un plan que comenzó con la doctora Berzabe Revilla, avanzó hasta los Cuellos Blancos, pasó por el caso de los Sánchez Paredes y terminó, digamos, a otros fiscales vengándose de ellos, mandándoles a situaciones bien complicadas. El doctor Avelino Gálvez también me da la impresión que tiene un plan. Entre otros, ya usted nos ha mencionado solo una parte, ha anulado una investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a quienes él ha pedido que a usted la destituyan. Porque hay otro caso en la Junta, ¿sabe usted?, contra usted, interpuesta por el actual fiscal de la Nación. En un claro, creo yo, no sé si usted, conflicto de intereses. Totalmente, conflicto de intereses, y además ha tenido un interés de llegar cuanto antes a la Fiscalía de la Nación, porque ya tiene 66 años.
y es su sueño dorado, es su afán, bueno, es su deseo, ¿no? Su ambición de haber querido llegar con malas artes y traicionando a la propia institución, porque uno no puede entrar a dinamitar acusando a los propios colegas. Antes de ingresar, ustedes recordarán públicamente, él dijo que el doctor Pablo Sánchez, la doctora Zoraida Ábalos y mi persona éramos parte de una mafia, que favoreció a Odebrecht. Mire, por el bien institucional nosotros lo recibimos, nunca le hicimos ningún tipo de reclamo, nada. Pero él, a las pocas semanas de su reingreso como fiscal supremo titular, comenzó a salir en su canal preferido, Willax, a hablar terribles cosas falsas sobre mi persona. ¿Por qué? Porque decía que hago méritos para que me saquen, que yo no conduzco bien. Bueno, el señor fiscal de la Nación interino debe recordar que públicamente se ha expuesto y se está desarrollando un plan de trabajo serio y que está por escrito para la dirección institucional, fortalecer la gestión administrativa y fortalecer la gestión fiscal. Todo está por escrito, todo está con diseño y con un plan, con un cronograma que se está desarrollando. No queremos pero hay una diferencia, señora Adela Espinosa, y me llama la atención un poquito, déjeme decirle que usted siga creyendo que esa es algo que el señor Tomás Gálvez está pensando. A mí me da la impresión, se lo digo con toda sinceridad, que él ha entrado pensando en otras cosas, como entró la señora Patricia Benavides. No entraron pensando en la mejora de la calidad fiscal, ni que el Ministerio Público... Llegaron, creo yo, con encargos muy concretos, con casos muy concretos, que valdría la pena ir enlistando cuáles son, y creo yo por ahí vamos a ver las primeras acciones. Pero para salirnos un poquito del señor Gálvez, a quien voy a regresar en un momento, quería preguntarle por sus otros colegas. Es decir, el señor Tomás Gálvez ha sido elegido, pero pudo no haber sido elegido. Sin embargo, me da la impresión, esto es una pregunta, creo que sus colegas, miembros de la Junta Fiscal y Supremos, no han estado tan convencidos de defenderla a usted y defender sus fueros. ¿Tiene usted esa sensación? Exacto. A la luz de lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, estoy convencida. ¿Por qué? Porque lo que yo le expuse a través de un tuit al doctor Pablo Sánchez el día de ayer, le escribí: doctor, por favor, usted es el llamado por ley y debe continuar, precisamente por lo que él ya sabe lo que ha pasado incluso al interior de la Junta. Yo no voy a denostar porque no soy desleal, no soy traicionera, como algunos pueden decir. Yo no voy a salir a la prensa a decir, se dijo esto dentro de la Junta, como el señor Gálvez, sin ningún tipo de, incluso autoridad moral, puede venir después de haberme tratado de mafiosa y todo lo demás. Bueno, vamos a ver quién es el mafioso, porque habría que mirar los antecedentes, ¿no? Lo que sucede es que yo le pedí al doctor Pablo que por favor acceda, porque es un momento, y sobre todo le dije, miren, tomen atención, sería lo ideal que se defienda la autonomía del Ministerio Público. Este era el momento, señor Tuesta, de que a través de la Junta se haga respetar que la Junta Nacional de Justicia no puede meter sus manos en otra institución para imponer o para sacar a un fiscal de la nación. Esto ya dejó un nefasto, un negro precedente para el Ministerio Público. Y qué pena que el decano, el más experimentado de nuestros fiscales, incluso que ha sido mi maestro en la universidad, haya sido tan débil de no darse cuenta de las circunstancias. La doctora Zoraida Ábalos lo mismo. ¿Y qué pasa? O tienen miedo al Congreso, o tienen miedo a las consecuencias. Porque, ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Porque, digamos, yo podría presumirlo a la distancia, pero usted los ha tenido... No, es miedo porque, mire, ya voy a ser infidente. En algún momento de la Junta, empezando por Tomás Gálvez, decía, o queriéndome dar a entender, pero doctora, hay que tener prudencia, calma, no se puede estar chocando con el poder político, no, con calma, pues, no hay que ser tan confrontacional. Y yo le decía, pero doctor Tomás, dígame usted en qué soy confrontacional. ¿Por cumplir mi trabajo? ¿Por cumplir con perseguir el presunto delito? ¿Por encontrar indicios, causa razonable y presentar denuncias constitucionales? Porque yo no denuncio por denunciar. Yo soy muy responsable porque sé que hasta se me puede denunciar por hacerlo de manera falsa o muy débil.
No, dígame usted. Y nunca me decía, no, es que incluso entre los compañeros acá, mire, lo que me quiso decir es que entre nosotros no nos toquemos, que entre nosotros no pase nada, porque siempre me reprochaba, y ahora sí lo puedo decir públicamente, me reprochaba y se molestó conmigo porque había pedido su suspensión por una denuncia constitucional debido a que, de acuerdo a mi criterio, que es respetable como el de cualquier otro, yo consideré de que él no podía volver por el tema de los casos que tenían en el Congreso. Pero en el Congreso ya lo encubrieron, ya cerraron de mala manera, actuando como jueces. Pero esos casos, señor Tuesta, y que lo sepa el público, tarde o temprano se van a volver a revisar, porque el Congreso no tiene facultades de archivar porque no hay pruebas, porque no es delito. Eso no es el análisis del Congreso. El Congreso por años tiene una mala costumbre, actúan como jueces. Lo único que tienen ellos que verificar que no haya persecución por razones políticas. Eso no tiene nada que ver con el tema jurídico que le corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público en su momento. ¿Me comprende? El Poder Judicial es el único que puede decir si hay o no hay responsabilidad, si hay o no hay pruebas, si hay o no hay delito. Pero el Congreso no. Ahora, el Congreso disculpe la expresión, se ha despachado como ha querido y lo sigue haciendo. Sí, ahora, pero cuando usted refiere lo que le dijo Tomás Gálvez, hoy fiscal interino de la Nación, de que hay que ser prudente, no hay que confrontar, ¿se refería básicamente a confrontar entre ustedes o a no chocar contra, entre otros, el Congreso o la Junta u otras instituciones, porque podría eso tener consecuencias personales para cada uno de ustedes? Porque usted decía, en el caso de Pablo Sánchez y de la señora Zoraida Ábalos, que lo que ha primado es miedo. Es decir, han dicho, yo no me quiero meter por esta moledora de carne. Ahora, teniendo en cuenta el antecedente también de ambos, que los han tenido durante un tiempo largo, sometidos pues a una dinámica de persecución también, ¿no? Hay que decir que eso ha pasado. A Zoraida Ábalos la terminaron inhabilitando. Pero, ¿a qué se refería? Es decir, contemporizar con todos, no chocar. Sí, porque interna y externamente. Interna y externamente. Entonces, yo entiendo, es un tema humano. Yo puedo comprender hasta cierto punto, pero ¿para qué somos fiscales, señor Tuesta? El próximo año ya están por jubilarse. Claro, si es que no sale una ley, porque por ahí algunos están esperando que se alargue para 75 años la jubilación de los magistrados. Pero el próximo año ya van a cumplir 70 años tanto el doctor Pablo como la doctora Zoraida. Y yo entiendo que tal vez ellos ya por la edad, por la experiencia y los terribles momentos que yo sé que han pasado, tal vez han sido doblegados, porque este era el momento de hacer respetar los fueros del Ministerio Público. Lo que hoy día se ha permitido en la Junta de Fiscales Supremos se va a volver a repetir en la historia con algún otro gobierno o con una Junta Nacional de Justicia arbitraria, abusiva e inconstitucional. Yo me la estoy jugando y no me arrepiento. Y no es un tema de porque sea más joven, es un tema de convicción. Yo jamás voy a ceder ante las presiones, ante las ilegalidades. No es un tema de miedo. Oiga, yo también me puedo quedar inhabilitada, me puedo quedar sin trabajo y con una carrera arruinada. Pero más puede mi convencimiento como sanmarquina que soy, y estoy muy orgullosa por mis maestros que me han enseñado de que hay que ser valientes. Si vas a ser abogado, primero tienes que ser valiente. Después ya te pones a estudiar tus conocimientos, no al revés. Porque un magistrado cobarde, un magistrado que se doblega por el miedo, que mejor se vaya a otra cosa. No, mejor dedícate a otra cosa. Un magistrado, un fiscal, un juez o cualquier otra persona que se dedica a la justicia tiene que ser valiente. Porque si no, ¿cómo defendemos la legalidad, la constitucionalidad? Así como los jueces que están inaplicando la ley de amnistía. Yo los aplaudo. Y así tenemos que ser los fiscales, valientes y salir a hablar y defender. Pero en realidad, yo siento que ahora mis colegas, incluido el doctor Villena, del señor Gálvez y de la señora Benavides, ya creo que no hay comentarios, porque obviamente ellos son los primeros interesados, porque tienen carpetas graves todavía en giro en el Ministerio Público. Y por lo tanto, para terminar, cerrar la idea, ¿yo por qué tengo valentía? ¿Sabe por qué, señor Tuesta? Porque jamás van a poder decir que yo tengo un rabito de paja. Nada, ni una carpeta de corrupción, de sospecha de corrupción o de lavado de activos, que me han querido inventar a la fuerza.
No, porque jamás voy a pactar con nadie, con nadie. A mí nadie me ha conocido. Cuando asumí la Fiscalía de la Nación, una cara absolutamente desconocida para la población, para los círculos del poder. Qué bueno, es que así tenemos que llegar, no con amiguismos, no con conociditos, con relaciones aquí, allá, con todo el mundo. Por eso surgieron el caso de los cuellos blancos. Y no hay que ser tampoco muy adivino para eso, es que la van a destituir antes de que la suspensión termine, y si no es así, Sí. en el Congreso de la República van a avanzar las denuncias constitucionales y la van a inhabilitar también. ¿Usted es consciente de que eso Sí. está encaminándose en esa dirección? ¿Y qué cosa va a hacer para defenderse de eso? Porque ahora se está defendiendo de la suspensión, pero lo otro me da la impresión que va a venir también. Por supuesto, estamos viendo los momentos oportunos, ¿no? Como abogados que somos, tenemos que ir calculando los propicios para presentar las demandas por acción de amparo en cada uno de los casos que gratuitamente, falsamente, caprichosamente y abusivamente me han iniciado, tanto en la Junta Nacional de Justicia como en el Congreso, por hacer solo mi trabajo. Lo curioso es que ninguno de los casos es, como le decía hace un momento, por temas de corruptelas o de, ¿no?, una cosa siquiera que tuviera un indicio, nada. Todos son por haber ¿Cuántas hecho mi investigaciones tiene usted en el Ministerio Público por algún delito? ¿Cuántas investigaciones tiene? Las únicas que tengo, pero por haber sido Suprema, no como fiscal de la Nación. Suprema, por presunto prevaricato, por la gente a veces nos denuncia, esos son denuncias de todos los días. Prevaricatos, No, pero estoy pensando alguna que está vinculado a una organización criminal, a un caso de lavado de activos. La preocupación es, más que yo espero que el Señor, y no es ingenuidad, pero en todo caso la historia cada uno nos va a juzgar. Yo espero que el Señor simplemente siga la línea de investigación y con los buenos fiscales que están trabajando. Permítame, por favor, un segundo. El interinato significa que es un reemplazante temporal. Yo no he sido destituida y estoy segura que voy a volver pronto, porque la ley y el Poder Judicial, que tiene que actuar valientemente, ya que hay presiones, tiene que actuar valientemente para que se me dé el derecho que me asiste y que todo el Perú ya se dio cuenta. Me tiene que dar la cautelar para volver cuanto antes, para que no se detengan y no se frustren las investigaciones, ¿correcto? En ese sentido, yo lo que espero es que el señor, como interino, no remueva al personal gerencial, que es muy importante para la buena marcha institucional, que no remueva a todo el personal fiscal y administrativo que están llevando estos casos muy delicados, porque no tiene la autoridad para remover a todos y hacer tabla rasa, porque si no eso va a traer desequilibrio en la institución. Un interino solamente lo que puede llevar son su secretaria, su secretario y punto, pero el equipo no lo puede mover o modificar porque están en base a un plan de trabajo, como ya lo acabo de mencionar. ¿Por qué no criticaron de manera tan sonora el año pasado cuando el doctor Villena, era fiscal interino de la Nación, presentó el caso del partido del señor Antauro Humala? Ahí nadie dijo nada. Es más, hasta los medios de comunicación todos dijeron muy bien, sí, porque está atentando contra los derechos humanos. Pero sin leer, porque más de 300 folios nadie lee de un día para otro, sin leer salieron inmediatamente a insultar, a ofender. Entonces lo que se puede presumir es de que la conciencia no está muy limpia de los señores. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Si va a haber una audiencia, que se discuta, que se demuestre, el Ministerio Público va a sustentar y va a demostrar. Entonces, no hay que tener temor al pedido de la justicia. Cuando uno está limpio de conciencia, lo afronta y lo lleva con respeto. ¿Le ha llamado la atención el comunicado del gobierno respaldando a Fuerza Popular? ¿Y considera usted que es una injerencia? Totalmente, y una vulneración y violación al principio de neutralidad, porque el Poder Ejecutivo no puede interferir más que todo en un procedimiento y en una atribución del Ministerio Público. Lo que sucede, señor Toesta, que últimamente el poder político está avasallando y pisando al Ministerio Público, pisoteando su autonomía. Nosotros no somos cualquier oficinita, somos un organismo constitucionalmente autónomo, tan respetable como el Tribunal Constitucional, tan respetable como la Junta Nacional de Justicia, tan respetable como la Defensoría del Pueblo. Me refiero a las instituciones, tan respetable como los poderes
judicial, ejecutivo, legislativo. Respetos guardan respetos. Acabo de enterarme de que está negando definitivamente el Ministerio del Interior con un informe del suspendido firmado por el suspendido Víctor Sanabria Angulo, de que no me corresponde la seguridad personal. Mire, no me corresponde. Cosa rara, cosa totalmente insólita, porque nunca hubo esa misma razón cuando fue suspendida y hasta destituida la señora Patricia Benavides, porque está en el reglamento. Después de la destitución, mire que es una sanción grave, la destitución, hasta 6 meses se puede tener el resguardo a la persona destituida. Y a una suspendida dicen que no me corresponde porque estoy suspendida. Así de simple, sin mayor argumento. Y lo ha firmado un señor que está suspendido por el Poder Judicial.